Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de reunirnos, gracias porque podemos conocer más de tu palabra a través del estudio de ella. Y pues Padre, te damos gracias por los que estamos aquí, te pedimos que bendigas este hogar, te pedimos por los que no han podido llegar o no van a venir, que de los que normalmente vienen, que los cuides, Señor, que puedan pasar buen fin de semana. Igual danos un buen inicio de semana, Señor, para todas las actividades que tenemos y en particular te pedimos por el tema del trabajo de Lior, por lo que pasó, para que tú pues lo guíes y le ayudes a la gente que está con él para resolverlo de la mejor manera. Igual te pedimos que a todos nos guíes en nuestras actividades en la semana, Señor, en los trabajos, en la universidad, en la escuela. Y te lo pedimos, Padre, confiando en tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Buenísimo. Entonces, capítulo 7, vamos a ver los versículos del 1 al 6. Ahí en sus Biblias, si tienen la versión de Sociedades Bíblicas, le ponen los titulitos, ¿no? Entonces te dice el juzgar a los demás y trae ahí las referencias que este mismo pasaje se repite o lo ve también en el Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Bueno, Mateo lo está tocando en el capítulo 7. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver los versículos del 1 al 6 y como siempre vamos a ver que son de los pasajes que más mal se interpretan o más mal se piensan de cómo se deben hacer. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con las damas. Andrea nos lee el versículo 1, luego Jair el 2, Pato el 3, Elior el 4, tu nombre se me va, Samantha, ¿verdad? Samantha el 5 y cerramos con el 6, Jacobo. ¿Ok? Mateo 7. Y luego vamos a ver varios versículos. ¿Lista, Andrea? No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con el que juzgáis, seréis juzgados, con la medida con que midáis, os seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, este pasaje obviamente nos está llevando a pensar que no debemos juzgar a nadie, ¿no? Es lo primero que pensamos. Entonces dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Ok? Obviamente está hablando de que no debemos criticar, sobre todo va en esa línea, criticar a los demás. ¿Por qué? Pues porque yo no sé la circunstancia que está viviendo la otra persona, ¿no? Tendemos a decir, es que fulanito está mal, es que sutanito no hace esto, es que fulanito no hace aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sabemos realmente lo que le está pasando a la persona. O sea, no tenemos la suficiente información, ni sabemos exactamente, qué está viviendo. Entonces, el pasaje no se refiere a que no juzguemos las cosas, sino que no juzguemos las personas. ¿Sale? ¿Por qué? Porque muchos cristianos dicen, no, es que yo no tengo que juzgar nada porque si no voy a ser juzgado. Que es como Jesús arranca diciendo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y no se refiere a que no tengas capacidad de decidir, ¿no? Que no tengas discernimiento para tomar una decisión, ¿no? Que no tengas la visión para darte cuenta si ese es el camino que Dios tiene para ti o no tiene para ti. O sea, ese tipo de juicio sí es el que tenemos que hacer. Aquí de lo que está hablando es que tú no sabes cómo está viviendo la otra persona como para que la critiques. ¿Ok? Ese es el concepto que debemos entender y hacia donde Jesús se está refiriendo. Porque después Jesús, en este mismo capítulo 7, va a dar otros ejemplos, ¿no? Donde nos va a llevar a discernir las cosas
de manera espiritual. Entonces, pues al momento que tú disciernes las cosas de manera espiritual, pues estás juzgando, ¿no? O sea, tienes que tomar una decisión. Juzgar, no piensen en algo como que estoy criticando a alguien, sino juzgar es que tomes una decisión sobre algo, ¿ok? Entonces, por un lado es, no debo criticar, ¿sí? Pero sí tengo que juzgar, o sea, sí tengo que tomar decisiones sobre las cosas que están pasando. Por ejemplo, ¿qué decisión tomamos con respecto a la situación del trabajo, no? Bueno, tuve que juzgar la situación y tomar una decisión para ver qué procede, ¿sí? No hubiera dicho, no, pues no hacemos nada y no juzgamos nada porque pues quién sabe qué vaya a pasar, porque si no me va a pasar lo mismo. O sea, no. Sino, viene o estoy en el trabajo, me pasa esta situación de salud, tengo que irme porque pues, no puedo estar porque estoy enferma y toman una decisión no grata. Entonces yo tengo que juzgar qué voy a hacer. O sea, ¿sigo ahí o no sigo ahí? Entonces tengo que buscar la guía de Dios para saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces Dios no está diciendo que no juzguemos, sino que no critiquemos. Digamos que ese es el concepto al que Jesús se está refiriendo de entrada. ¿Ok? Entonces vamos a ver diferentes pasajes donde Dios sí menciona que tenemos que juzgar sobre las cuestiones que suceden, para que no pensemos que no debemos de juzgar. Entonces vamos a ver varios pasajes. Vamos a leer 1 Corintios 6, del 1 al 8. ¿Tú quieres leer, Emily? ¿Quieres leer o no quieres leer? ¿Sí? 1 Corintios 6, vamos a leer del 1 al 8. Entonces te tocaría a ti leer el versículo 1. Entonces, 1 Corintios 6, del 1 al 8, y tú nos lees el versículo 1, y luego iría Andrea, y nos vamos así, ¿no? Como lo hicimos. Listo. O sea, a ninguno de vosotros. Cuando tiene algo contra nosotros, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Ok, Andrea. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y el 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces aquí Pablo está tocando un tema de que hay un problema en la iglesia y en vez de que lo arreglen dentro de la iglesia y haya personas espirituales que guíen para que se resuelva el problema, lo están metiendo en juicios con incrédulos, ¿no? O sea, se fueron a buscar abogados que eran incrédulos, ¿no? Que les ayudaran a resolver los juicios. Entonces aquí Jesús le dice, Pablo les dice, pero ¿cómo? O sea, que no hay alguien que pueda discernir y poner orden y que las cosas se hagan correctamente. Entonces aquí el punto que estamos viendo es que se debe de juzgar, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que no se está contrapunteando el tema del juicio. O sea, sí debemos de arreglar las cosas y sí debemos enfrentar las cosas cuando se deban de juzgar. Si no, acuérdense que es no criticar. Vamos a ver otros dos. Vamos a ver la iglesia local. A ver, Emily,
Pásate el bocado. Mateo 18:17. Este creo que es el único versículo que Jesús dice la palabra iglesia dentro de los evangelios, si no mal recuerdo. Mateo 18:17. Ya. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no hallaré a la iglesia, si no oyere a la iglesia, tenle un gentil y publicano. Ok, entonces aquí Jesús les dice, bueno, si esta persona comete una falta, enfréntala. Si no corrige, dile a la iglesia. Y si tampoco corrige, pues entonces tenlo por gentil y publicano, o sea, tenlo por un incrédulo, por alguien que no quiere seguir la voluntad de Dios, ¿no? Entonces sí está hablando de que haya un juicio cuando las cosas están mal entre las personas. No es que no debamos juzgar. Y luego vamos a ver 1 Corintios 5, Andrea, arrancamos contigo. 1 Corintios 5, los corintios eran un problema. 1 Corintios 5, del 9 al 13. Entonces ahí nos arrancamos contigo en el 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Ok, entonces el pasaje no está diciendo que no juzguemos, está diciendo que juzguemos. ¿A quién? Dice, no a los incrédulos que viven mal, sino a los que dicen que son creyentes y viven mal. ¿Okay? Entonces dice, aún con esos, ni siquiera te lleves, ¿sí? E intenta llevarlos a que se arrepientan y corrijan, porque si no quieren corregir, pues entonces el nombre de Dios sería blasfemado, ¿no? O sea, no es lo mismo que un incrédulo ande viviendo mal a que tú o yo andemos viviendo mal, ¿no? Entonces, si Elior y yo nos juntamos para vivir mal, pues no se junten con nosotros, ¿verdad? ¿No? Porque nosotros decimos que creemos en Dios y estamos viviendo mal, pues no es el caso, ¿sí? Obviamente no está hablando de que estés sin pecado, está hablando que lleves una vida equivocada. ¿Okay? Entonces la iglesia local sí tiene que juzgar también. Y vámonos ahora, 1 Juan 4:1, despierte. Ahí vamos a hablar cómo ver con la palabra de Dios el juicio. 1 Juan 4:1. Listo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces yo tengo que juzgar, ¿verdad? Entre espíritu y espíritu, a lo mejor el espíritu que me está guiando no es precisamente el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo tengo que discernir quién está detrás. ¿Por qué? Porque ha habido o hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros y muchos falsos espíritus que están influenciando el mundo. Entonces yo tengo que entender, entonces esto me debe de llevar a tomar un juicio, a decidir, a juzgar, ¿ok? Ahora vámonos otra vez con los Corintios, pero ahora 2 Corintios 6, vamos a leer el versículo 14, Emily. 2 Corintios 6, 14.
Nada más abre tu micrófono. Si no, no te oímos. Listo. Y si Dios que levantó al Señor No, segunda de Corintios 6:14. Esa era primera. Si no os unáis en juicio desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿De qué comunidad la luz con las nieblas? ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas, ¿no? Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces yo tengo que tener discernimiento para saber con quién estoy tratando. ¿Estoy tratando con un incrédulo o estoy tratando con un creyente? ¿Lo estoy juzgando? No. Tengo que decidir y discernir qué onda, ¿no? Porque si yo me voy a unir en un yugo desigual, pues no va a aplicar. O sea, me voy a meter en un problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a la hora de los catorrazos, a la hora de la verdad, pues va a haber una gran diferencia, ¿no? Yo voy a querer seguir a Dios y la otra persona no va a querer seguir a Dios, porque es un incrédulo. Entonces yo sí tengo que saber con quién me estoy llevando y con quién lo estoy haciendo. No quiere decir que no le hables a los incrédulos, al contrario, debes de estar entre incrédulos para que les puedas compartir. Esa es la idea, que los demás se conviertan a Cristo. No decir, no, yo con los incrédulos no me llevo. No, al contrario, me voy a llevar, pero sin entrar en un yugo igual, sino para compartirles. ¿Ok? Entonces sí tengo que discernir eso y tengo que juzgar la situación. No, es que tú que sabes cómo está, pues no sé cómo está su corazón, pero por sus frutos voy a conocer, ¿no? Cómo está viviendo. Si vive una vida, vamos a llamarlo moralmente bien, pues yo puedo pensar que la persona, y si confiesa a Cristo, pues yo pienso que la persona sí conoce a Cristo, ¿verdad? Pero si es una persona que pues vive completamente de otra manera, pues como que voy a estar haciendo ahí con esa persona, más bien le voy a poder, o la idea es que le compartas el evangelio para que se salve. Acuérdate que el objetivo es que las personas se salven, ¿no? Porque pues, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierden su alma? O sea, lo importante es que las personas conozcan de Cristo y tomen una decisión. Sigue siendo el mismo tipo de juicio. Ok, vamos a hablar ahora de cómo se ponen o cómo se localiza a los ancianos. 1 Timoteo 3, del 1 al 13, que vamos a leer varios. 1 Timoteo 3, del 1 al 13. Ok. Aquí describe las características de los pastores u obispos y las características de los diáconos o de los que están en servicio dentro de la iglesia. Entonces, your turn, Andrea. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ok, si alguno anhela ser pastor, aquí sería la traducción que nosotros entenderíamos, aunque obispado soy así como obispado aquí, donde está la bandera. No, si alguno anhela ser pastor, es algo correcto, ¿no? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces empieza a dar unas características que debe tener la persona que Dios le va a encargar el pastoreo de la iglesia. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por ejemplo, esta es una circunstancia súper clara, ¿no? O sea, si el cuate no puede ni siquiera gobernar su casa, pues ¿cómo va a ayudar y gobernar la iglesia? ¿Luego? No un neófito nos... Neófito. Ah, sí, verdad, me olvidé el acento. Sí, neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Nos vamos a brincar a Emily. Emily, ¿ya estás ahí? ¿Sí? ¿Sabes dónde estamos? 1 Timoteo 3. Te tocaría el 7.
Nada más ábrele el micrófono. Ándale, estás. Ya. Listo. 3-7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Ok, entonces aquí nos da el perfil del pastor, ¿no? Entonces ya nos da ciertas características que debe de tener, por lo cual, pues tendría que ser juzgado. O sea, tú tienes que decir, bueno, si cumple, si cumple. Así que pásame tu currículum, ¿no? Si cumple, si cumple, si cumple, sí. La vida que tiene sí es congruente, sí está bien en su casa, esposo de una sola mujer, el cuate no es borracho, no hace cosas extrañas, sus hijos se ve que son obedientes, gobierna bien su casa. Bueno, él podría hacerse cargo de la iglesia como pastor, ¿ok? Ahora vamos a ver a los diáconos. A ver, Andrea, del 8 al 13, te vas con el 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grano honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ok, entonces los diáconos también da un perfil, ¿no? Que tienen que ser probados, que tienen que ser maridos de una sola mujer. Aquí sí hay mujeres, así que aquí sí hay diaconisas, o sea, sí hay mujeres que están, o sea, diácono quiere decir que está al servicio de, ¿no? Eso quiere decir, ¿no? Que es lo que vamos y llegamos al estudio y ponemos el sonido y quitamos y acomodamos las sillas y preparamos que estén las cosas bien. Bueno, en un sentido estricto seríamos como los diáconos, que llegamos y nos ponemos al servicio de las demás personas para preparar algo, ¿no? Aquí Jair llega y pone la computadora, y Pato pone la cámara, etcétera. O sea, todo eso es un servicio que se hace a la iglesia. La iglesia, acuérdense que es el grupo de personas, no es un lugar, somos las personas. Entonces, los diáconos también tienen que ser probados, o sea, que sean fieles, que sean irreprensibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto implica juicios, ¿no? Todo esto implica, oye, pues a ver si cumple, a ver si Andrea cumple, si Juan José cumple, si Jair cumple, ¿no? Entonces, en ningún momento dice que no juzguemos. Acuérdense que estamos viendo lo de no juzgar. Y por último, vamos a ver a 1 Tesalonicenses 5:14. Emily, te toca ese. 1 de Tesalonicenses 5:14, hay una página antes. Bueno, 2 páginas antes. ¿Cuál era, perdón? 1 de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que os deis a los débiles, que os deis que sostengas a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Ok, muy bien. Entonces, ¿a qué exhortamos? A los ociosos, a los débiles, a los que están haciendo cosas malas, a los de poco ánimo, que seamos pacientes. O sea, todo esto implica juicios, finalmente, ¿no? No le digas nada porque vas a ser juzgado, ¿no? La Biblia no te dice eso. Estamos hablando de no criticar, pero sí estamos hablando de juzgar para ayudar, ¿ok?
Entonces, todo este preámbulo que les hice es para que no nos desubiquemos en el pasaje. O sea, el pasaje no está diciendo, no es que no puedo decir nada ni puedo hacer nada, no, al contrario. Dios te quiere activo y proactivo, ¿ok? Y más si eres espiritual. Entonces, no nos lleva a no juzgar a nadie, sino más bien a no criticar a nadie, ¿ok? Es muy diferente eso. Entonces, vámonos al versículo 2, que estábamos ahí, en nuestro Mateo 7, 2. Porque dice, el versículo 2, aquí nos vamos a una ley universal. Andrea, si le pasas, porfis, para que leas el versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ok, ¿a qué principio o a qué ley se está refiriendo Jesús ahí? ¿Cuál ley les está aplicando aquí? Espiritual. Con el juicio que seáis juzgados, seréis juzgados. Y con la medida con la que medís, os será medido. Todo lo que sembrares, esto también segarás. O sea, Jesús les está diciendo, lo que tú hagas, a ti te va a pasar. ¿Sí? Entonces, yo no tengo por qué criticar a nadie. Ahí sí, si yo me la paso criticando que estoy sembrando, crítica. ¿Qué voy a cosechar? Crítica. Exacto. Yo no tengo por qué decir si estás bien o estás mal, sino más bien lo que tengo que decir es, mira, la palabra de Dios dice esto, corrige, en base a la palabra de Dios. No, ay, qué mal, ¿no? Entonces, si yo estoy y eso nos la pasamos haciendo eso, nos la pasamos criticando a los demás. Entonces, ¿qué es lo que voy a cosechar? Lo mismo, van a llegar y con la medida que me diste, vas a ser medido. Con el peso que hiciste, te van a juzgar. Entonces, el sentido va en ese lado. Ya vimos todo lo demás para que entendamos lo que sí se debe hacer, pero aquí Jesús les va lo que no se debe hacer. Y entonces aquí se va a aventar la hipérbole. ¿Sí se acuerdan lo que es una hipérbole? Ya lo hemos visto. ¿Qué es una hipérbole? Una exageración. O sea, Jesús va a dar un ejemplo exagerado para que entendamos lo que no debemos hacer. Entonces, vamos a leer del versículo 3 al 5. Yair empieza con el 3 y nos seguimos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el hoyo tuyo, en el ojo tuyo? En el hoyo. Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ok, entonces nos la pasamos viendo las pequeñas faltas en los demás, ¿sí? O sea, criticando a los demás detalles, cuando nosotros traemos una broncota y ni siquiera la pelamos. Entonces Jesús hace este ejemplo. Ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga. ¿Sabes lo que es una viga, verdad? O sea, así una cosa enorme en tu ojo y veo, en Andrea veo ahí un detallito ahí así. Entonces la critico. ¿Una lagañita? Ajá, una lagañita y la critico. Y yo por acá no puedo ni ver. Ajá, la catarata. Y sí, pues es bueno el ejemplo. Entonces, Jesús a lo que se está refiriendo, entonces hace esta exageración o este ejemplo exagerado para que nosotros entendamos a lo que nos referimos. O sea, primero tienes que arreglar lo tuyo antes de ponerte a ver a los demás. ¿Ok? Eso es muy importante. O sea, ¿por qué voy a criticar a Elior si yo estoy peor? ¿Por qué le voy a decir a Pato si yo no estoy viviendo las cosas? Ah, no, pero él tiene que vivir así, pero yo no importa. O sea, no. Primero yo voy con Dios y arreglo. Por eso Jesús les dice, hipócritas. ¿Se acuerdan lo que significa la palabra hipócrita? ¿Quiénes eran los hipócritas? ¿Se acuerdan? Fariseos. Sí, así les dice. ¿Pero qué significa la palabra hipócrita? Hipócrita, ¿qué significa? Es griego. ¿Se acuerdan quiénes eran los hipócritas? Los actores, ¿no? Entonces, en el teatro griego yo me ponía una máscara, ¿no? Salía con mi máscara, que era el triste. Entonces, yo era un hipócrita. ¿Por qué? Porque pues, no estaba triste, pero como me ponía la máscara de triste, entonces representaba en ese momento a
tristeza en la escena, ¿no? O la de feliz, o la de enojado, o la que quieras. O sea, estoy con una máscara, ¿sí? Eso es lo que se refiere a la palabra hipócrita. Estoy actuando, o sea, no estoy representando un papel, ¿ok? No estoy siendo yo, vamos, para que me entiendas. Entonces Jesús les dice, hipócritas, o sea, no andes representando algo que no eres. Primero saca la viga de tu ojo antes de ver la paja en tu prójimo, ¿ok? Entonces, ahí es a lo que se refiere. O sea, no andemos criticando a los demás cuando nosotros somos iguales o peor, ¿no? Aquí en el ejemplo es que somos peor, ¿ok? Bueno, entonces, Jesús remata con una cosa muy extraña aquí en el pasaje. Entonces, Sam, te tocó el versículo extraño. Vamos a leer el versículo 6. No, ya leímos hasta el 5. Leímos del 3 al 5 y ahora va el 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ok, entonces nosotros sin contexto, pues aquí no entendemos absolutamente nada. ¿Qué es esto de los cerdos? ¿Qué es esto de los perros? ¿Qué es esto de las perlas? ¿No? Bueno, entonces, para un judío religioso, ¿no? O apegado a la ley, Moisés les había dicho que había ciertos animales que eran inmundos, ¿no? Principalmente los cerdos y los perros, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se referían a los gentiles? A veces los judíos les decían esos perros, ¿no? Refiriéndose despectivamente como unos inmundos, porque los perros eran animales inmundos, ¿ok? Los cerdos también no comían cerdo, entonces el cerdo era un animal inmundo, o sea que estaba malo, que no se debía de comer. Sí tenían sus razonamientos, ¿no? Obviamente el cerdo pues tiene muchísimas enfermedades que si no están cuidadas pues te matan, ¿no? Y los perros pues traen también la rabia y todo esto, o sea, sí tenían sus razones de salubridad, pero esto no quiere decir que los animales fueran inmundos. Pero para ellos en la ley era una protección no comer cerdo ni tener perros, ¿ok? Pulgas, todo esto. Bueno, entonces Jesús, tomando este principio, les dice, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Ok? ¿Qué es lo santo y qué son las perlas? Es lo que tenemos que entender en el pasaje, ya teniendo este contexto. ¿A quién se está refiriendo Jesús? Con los cerdos y con los perros. No quiere decir que tú acerca al cerdo y al perro le estoy dando perlas, ya no le voy a dar, no, sino a qué se refiere el pasaje. ¿Qué ejemplo les está dando? Nosotros y los incrédulos, pero no nada más incrédulos, estamos hablando de unos que son inmundos, o sea, que son muy malos, ¿ok? Entonces está hablando de que aquellos que tú les compartes y se burlan y rechazan en mal plan, o sea, con maldad, dice Jesús, ya no les, o sea, no les des lo santo, no les compartas el evangelio, no les eches las perlas que son de gran valor, ¿ok? No les des tu tesoro, que es el evangelio, ¿ok? No quiere decir que no le hables a los incrédulos hay que hablarles a todos, en la manera de lo posible, pero va a haber personas que van a responder con maldad, ¿sí? Entonces, a esos que ya no quieren saber nada de Dios o que rechazan con maldad, a esos no les des más. ¿Por qué? Porque los vas a endurecer. ¿Sí? Tienes que esperar a que haya un trabajo mayor de Dios, ¿sí? Dios siempre está trabajando en las personas, pero a veces no es el momento, ¿no? Y a veces nosotros pues queremos compartirles y resulta que toman un plan, vamos a llamarle defensivo. Entonces aquí Jesús da el consejo, dice, bueno, a estos no les des esto, ¿por qué? Pues porque no lo van a apreciar, ¿no? O sea, ¿para qué quieren un cerdo, unas perlas o un perro los santos? O sea, para nada, ¿va? Entonces dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen, ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que tener este discernimiento para juzgar. ¿Le tengo que hablar a todos los incrédulos? Sí, pero la guía tiene que ser de Dios. O sea, si a mí, o sea, por ejemplo, en mi caso particular, yo la primera vez que oí del evangelio, pero me entró por aquí, me salió por acá, no entendí nada. O sea, yo me acuerdo, yo trabajaba en una escuela y trabajaba con los alumnos de prepa y dos chicas que quiero suponer que eran cristianas, llegaron y me empezaron a compartir. Y me acuerdo que me dieron un cassette de heavy metal cristiano, porque yo era así rocker.
Entonces, como que ella, su estrategia fue, pues vamos a darle música cristiana de heavy metal. Y que al lado, me acuerdo que me regalaron el cassette. Digo, oye, este grupo, ¿lo conoces? No, no lo conozco. Pues oílo. Entonces yo me acuerdo que lo oí. Dije, qué chistoso. Traen pasajes o sea, cantan pasajes de la Biblia. Yo me acuerdo perfecto, ¿no? Yo era muy religioso y sí conocía ciertas cosas de la Biblia. O sea, qué chistoso que canten cosas de la Biblia estos cuates. Greñudos, apestosos, horribles, ¿no? Pero, pues, eran un grupo de heavy metal cristiano. Pero ellas nunca me hablaron. O sea, como que su estrategia fue esa y pues no. Nada más me dijeron, no, pues habla de Jesús y no sé qué. Realmente lo recuerdo muy vago. Y ya como ella de haber tenido como unos... Todavía estaba en la universidad, porque trabajaba y estaba en la universidad. Tenía unos 21, 22. Y aquí iba a cumplir 25, una persona me habla. Y ahí sí me habla con la Biblia, con el Evangelio, directo, así, claramente. Y yo, sí, no heavy metal. Y yo entiendo, ¿no? O sea, ella me empieza a hablar más o menos como desde septiembre. Yo entiendo como por octubre y me convierto en enero, ¿no? Yo estuve peleando octubre, noviembre, diciembre y enero así. Ya sabes, ¿no? Cómo somos. Pero no en mal plan, sino cuestionando. O sea, decía, bueno, entonces, ¿por qué esto? Yo todo el tiempo la cuestionaba. Y muchas veces me respondía con la Biblia y muchas veces me decía, no sé, voy a preguntar. Y nos volvíamos a ver y me decía, pues mira, eso que me preguntaste, dice la Biblia esto. Y yo, pácale, no chista, chao. Y pues yo nada más así, ¿no? Pero muy padre, porque fue Dios buscándome a través de su palabra, ¿no? No fue ella en su esfuerzo, ni mucho menos. Y yo nunca tuve una mala actitud. O sea, no fui como el perro o el cerdo de inmundo. Sí, o sea, sí, yo sí le discutía, le decía, bueno, a ver, ¿cómo? Me acuerdo que le dije, o sea, ¿los cristianos no fuman o qué? No, pues dejo de fumar, yo creo que le dije, dejo de fumar, ¿no? Yo fumaba 3 cajetillas diarias en ese momento. Y me acuerdo que dejé de fumar, no, hombre, a la semana me estaba muriendo, ¿no? Yo necesitaba un cigarro, y yo la había retado, dije, no, pues yo no voy a fumar. Pues, ¿cuál? Obviamente fallé, ¿no? En ese aspecto. Estaba atado a ese pecado, ¿no? Pero, o sea, ella me decía versículos, yo me acuerdo que me decía versículos, ¿no? Hasta que Dios me quebrantó y ya, en enero me convertí, ¿sí? Pero nunca tuve una actitud de rechazo, ¿sí? Entonces ella siguió orando y me siguió compartiendo las veces que se dio las oportunidades, me compartió. Entonces, ella no me juzgó, sino fue y buscó mi conversión, ¿no? Ahora sí que siguió la guía de Dios. Pero si yo hubiera tomado una actitud diferente y lo hubiera rechazado y me hubiera burlado y le hubiera dicho 80,000 cosas, a lo mejor ella decide, oye, pues ya no le digas nada, que este cuate se va a endurecer más, ¿no? Como me ha tocado muchas veces hablar con gente que le dices y así se ponen como gatos, se les encienden los demonios que traen adentro, sí, se esponjan y dices, híjole, ¿no? Se espantan, ¿no? Y me ha tocado varias veces, ¿verdad? Pero bueno, pero otros no, otros, oye, sí, oye, qué buena onda, no, pues déjamelo leo y leen el folleto, o te escuchan, y a veces no se convierten, pero bueno, Dios va ahí haciendo un trabajo, ¿no? Como fue en mi caso, y hay veces que dura años, ¿no? O sea, yo en mi caso fue muy rápido, ¿no? Fueron 4 meses de lucha. Hay gente que son años, ¿no? Años para que la persona se convierta. Y hay veces que la primera que escuchan dicen, yo, ¿no? Que por ejemplo, mi hermano fue así. O sea, mi hermano vio mi vida cambiar y a la primera predicación que fue, o sea, me convierto en enero y él va en agosto a la predicación. Pero esos 6 meses, él ve mi vida transformada y llega y yo quiero esto. A la primera que le predicaron, hacen un estudio como el de ayer, que él se convierte. Entonces, bueno, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿ok? Porque todo lo que el hombre sembrare, esto también se verá, ¿sale? Entonces ya vimos todos los puntos importantes donde debemos de juzgar, o sea, tomar una decisión con respecto a algo que está pasando y donde no debo criticar. Es muy importante, ¿ok? ¿Dudas? ¿Dudas allá, Emily? ¿Está bueno el tamal? Ya se te tocó el tamal. Ok, ya antojaste acá, Andrea. Que si no le mandas. Entonces, no, ¿está claro? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? ¿Puedes explicar lo que es un neófito? Un neófito. A ver, el hombre de la IA. ¿Puedes leerlo así, tal cual?
Un neófito es una persona que acaba de iniciarse en algo, especialmente en una actividad, disciplina, religión o área de conocimiento. La palabra viene del griego neófitos, que significa recién plantado, como una metáfora de alguien que está empezando a crecer en ese ámbito. Nuevo, Sí, o sea, fitos, planta. exacto. Dependiendo del contexto puede tener matices distintos. En religión, alguien recién convertido o que empieza a practicar una fe. Entonces, imagínate que al pastor, vas a poner al pastor a uno que se acaba de convertir. Que no sea un neófito, o sea, que no sea uno que no tenga ya un tiempo andado, ¿verdad? Sí, yo tuve alguna experiencia con unos amigos que, pues aparentemente se convirtieron y al año se fueron de misioneros y al año tronaron. Porque, pues, obviamente ninguno de los dos tenía ninguna preparación, claro, ¿no? Entonces, no es lo correcto. O sea, Dios tiene un tiempo y cada persona es diferente, cada persona tiene su preparación a través del trabajo de Dios. Pero alguien que se acaba de convertir hace poco, pues normalmente pues no sabe. O sea, yo me acuerdo, yo me convertí en enero y pues empecé a hablarle a todo el mundo a bibliazos, ¿verdad? Porque yo no conocía la Biblia. Entonces, tú tienes que aceptar a Cristo. ¿No? Así era mi manera de predicar. Porque pues yo no conocía la palabra de Dios, ¿no? Yo lo único que conocía era que Cristo me había salvado y yo quería que las demás personas se salvaran. Pero no tenía idea, era un neófito, ¿no? Apenas estaba empezando. Y todos pasamos por eso, ¿no? El tema es que no te quedes como neófito, ¿no? Que vayas creciendo, cada quien a su tiempo, pero desarrollando, ¿no? Como las plantas, ¿sale? Entonces sí, que no sea un neófito, que ese perfil lo da ahí en Timoteo cuando habla del pastor, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bueno, pues vamos a orar para dar gracias. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, por tu amor, tu misericordia y el cuidado que tienes por nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes esta semana que comienza, que nos alientes, que nos des gracia, nos llenes de tu espíritu, nos guardes del mal y seamos ese instrumento útil que tú planeaste para usarnos, Señor, en el plan que tú tienes. Te damos muchas gracias por este hogar que nos recibe y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.